Buenos días, jóvenes y señoritas. Muy buenos días. Buenos días, Miss. Buenos días. Espera unos minutos para poder dar inicio con la clase. Profesora, muy buenos días. Buenos días. Esperamos unos minutos. Buenos días con todos. Un momento, les comparto mi pantalla. Buenos días, Miss. Buenos días. Estoy compartiendo ya mi pantalla. Espero que estén logrando visualizar. Esperamos unos minutos para poder dar inicio con la clase. Así vamos a dar ya inicio con la clase, jóvenes y señoritas. Muy buenos días, jóvenes y señoritas. Bienvenidos al Colegio SANE. Yo sé que hay algunos que están ingresando por primera vez a lo que es el aula virtual, pues darles la bienvenida. Vamos a ir continuando con el área de matemática. El tema que se va a aprender el día de hoy es referido a polígonos. Yo soy la docente Zaragoza Ramos Elena Azucena. Antes de dar inicio con la clase voy a dar algunas indicaciones, ¿no? Y esas indicaciones, pues nosotros tenemos que tener en cuenta. En primer lugar, hay que tener apagados nuestros micrófonos para no ir interrumpiendo en la clase que se va a realizar el día de hoy. Hay que tener también en cuenta, ¿no?, que las clases están siendo grabadas para aquellos quizás de sus compañeros que no han podido ingresar, puedan ir visualizando. En segundo lugar, hay que participar, jóvenes y señoritas, para lo cual pues hay que tratar de ingresar, ¿no?, en este caso, con nuestros propios datos, ¿no? Me refiero con su propio correo. Si en caso están ustedes, ¿no?, ingresando con otro correo, tienen que indicar, ¿no?, en este caso, ya sea en el chat o en el grupo donde ustedes se encuentren. Aparte también indicarles, ¿no?, que ustedes, ¿no?, como vuelvo a repetirles, tienen que ir participando. Aparte, ya como están también en el tercero, ya para que pasen a otro grado, ¿no?, pues es muy importante su participación. Hay que tener en cuenta, ¿no?, y esa participación, si vuelvo a indicarles, a repetirles, es que ustedes tienen que ingresar con su propio, en este caso, con su propio correo, ¿no?, para no tener ningún inconveniente al momento que se va calificando. Otro también indicarles, ¿no?, que ustedes tienen que ir anotando, ¿no?, todo lo relacionado con el tema que se va a realizar el día de hoy. Sin más que decir, vamos a dar inicio con la clase, jóvenes y señoritas. Polígonos, no sé si alguno de ustedes
¿Tiene alguna idea, ¿no? ¿Qué se refiere polígonos? Profesora, los polígonos son figuras geométricas planas compuestas por una secuencia finita de segmentos rectos consecutivos que encierran una región en el plano. Ya, muy bien. ¿Alguna otra participación? Es un polígono de cualquier forma bidimensional formado por líneas rectas, ya sean triángulos, cuadrados, pentágonos. Muy bien. ¿Alguna otra participación? Bueno, si no hay ninguna otra participación, vamos a ir indicando. En este caso, ¿no? En la definición, o sea, en geometría, un polígono es una figura geométrica plana compuesta por una secuencia finita de segmentos rectos consecutivos que encierran una región en el plano. Estos segmentos son llamados lados y los puntos en que se intersecan se llaman vértices. Y el polígono es el caso bidimensional del politopo. En este caso, como ahí también indicaba algunas compañeras, mencionaba, ¿no? Si era un triángulo cuadrado, también ellos también son polígonos, ¿no? Hay que tener en cuenta que debe de ser, en este caso, una región plana que debe de estar encerrada, ¿no? Y aparte también nosotros pues debemos de ir conociendo. ¿A qué me refiero? Por la cantidad de lados que van a ir teniendo esos polígonos. Los elementos de un polígono tenemos a continuación, que se nos va mostrando, ¿no? En este caso tenemos un polígono de 6 lados, para lo cual vamos a ir indicando cada uno de ellos, ¿no? En este caso nos menciona vértices. Los vértices estamos viendo quiénes son, lo que es la A, la B, la C, la D, la E y la F. En este caso estamos encontrando 6 vértices. Lo que son los lados, tenemos en los lados el AB, ¿no? Tenemos también el lado BC, el lado CD, el lado, en este caso DE, EF y lo que es AF. También estamos encontrando 6 lados. En los diagonales, según lo que se nos va mostrando, tan solo tenemos el diagonal BE, ¿no? Y también lo que es el diagonal AD. En este caso, estamos encontrando 2 diagonales. Pero si nosotros queremos saber, ¿no? En este, de este polígono, cuántos diagonales encontramos, más adelante vamos a ir viendo, hay una fórmula, ¿no? Para poder encontrar cuántos diagonales se va teniendo en un polígono. Para lo cual, en este caso, nosotros, ¿no? Si queremos ir indicando, mira, nosotros, nuestro diagonal tiene que estar de un vértice a otro vértice, ¿no? Como voy trazando esa línea. De igual modo, donde también vamos a encontrar de B hasta D. En este caso vamos a tener 3 diagonales. De un punto de vértice va a tener que salir 3 diagonales. Y así en este caso, cada vértice debe de salir 3 diagonales, ¿no? Se nos hace más sencillo, más fácil de poder ir indicando, en este caso,
cuando los vértices son muy pequeños. En este caso me refiero que tenemos 6 vértices. Pero ¿qué pasaría si tuviéramos quizás 20 vértices, 15 vértices? Y se nos va a hacer bien difícil, ¿no? De estar yendo ahí graficando y quizás luego contarlo, ¿no? Para evitar eso, pues más adelante vamos a ir viendo, hay una fórmula. Pero hay que tener en cuenta que los diagonales tienen que ir de un vértice a otro vértice, pero que no estén a su costado. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si yo quiero trazar de esta parte, eso ya no es un diagonal. Esa de ahí es un lado. Por eso hay que tener bastante cuidado para poder ir indicando lo que se refiere a los diagonales. En la diagonal media se refiere, ¿no? Que va a dividir, o sea, la mitad de uno de los lados, ¿no? En este caso tenemos el lado AB, está dividiendo a la mitad, y también del otro lado que sería de C a D, también está partiendo a la mitad, y eso se llama diagonal media, que tenemos que es MN. También encontramos lo que son los ángulos internos, de las cuales pues acá estamos encontrando el ángulo alfa, el ángulo beta, el ángulo teta, el ángulo delta, en este caso gamma y lo que es phi, ¿no? Y por lo cual nosotros, o sea, esos ángulos internos que se va mostrando, tenemos que tener en cuenta también que hay 6 ángulos internos. Y finalmente tenemos lo que son los ángulos externos, que se va viendo el ángulo A, el ángulo B, el ángulo C, el ángulo D, el ángulo E y el ángulo F. Otra cosa también les quería indicar es que ustedes, por ejemplo, acá ven el AB y una línea encima. ¿Qué quiere decir? Que van a partir del punto A o del vértice A y van a llegar hasta el vértice B. Igual acá partimos del vértice B y llegamos hasta el vértice C. A eso se va refiriendo esa línea encima que se va indicando tanto en los lados, en los diagonales y en lo que es diagonal media. En la clasificación de polígonos. 1. De acuerdo a su región. Tenemos lo que es el polígono convexo. Sus ángulos internos miden menores que 180 grados. Y estamos observando, en este caso, ¿no?, la figura de un polígono convexo que sus ángulos internos están midiendo menores que 180 grados. También vamos a tener un polígono no convexo, es cuando uno o más ángulos internos miden más que 180 grados. Y vamos mostrando a continuación. Y ustedes quizás se preguntarán, pero ¿cuál de los ángulos es lo que mide más que 180 grados? Y tan solo en este caso tenemos una sola figura, que es esa parte que mide mayor que 180 grados. Los demás están midiendo menores que 180 grados. ¿Cómo se van a dar cuenta ustedes, no? Imaginariamente nosotros pues de este punto que tenemos, de este vértice, hay que trazarle, ¿no? Lo trazamos. En este caso, trazando una recta. Nunca debemos de olvidarnos cuando nosotros trazamos una recta y queremos saber cuánto mide este ángulo, eso pues de ahí mide 180 grados. Entonces, ¿qué sucede en nuestra figura? Lo mismo. Esta parte mide 180 grados. Y todavía tenemos una parte que va pasando al lado izquierdo y esta parte tenemos en el lado derecho. Y si nosotros no quizás a simple vista no vamos a ir visualizando pues que es más de 180
80 grados. Por eso esa figura es un polígono no convexo, porque uno de sus ángulos mide más que 180 grados. Dos, vamos a tener de acuerdo a su número de lados. Tenemos, en este caso, cuando se encuentra 3 lados, se va a llamar un triángulo. Cuando es 4 lados, cuadrilátero. Cuando es 5 lados, pentágonos. 6 lados, hexágonos. 7 lados, un heptágono. 8 lados, un octógono. 9 lados, un nonágono. 10 lados, un decágono. 11 lados, un endecágono. 12 lados, dodecágono, 15 lados, un pentadecágono, y acá tenemos lo que es 20 lados, un icosígono. Entonces, es muy importante, ¿no? Conocer cada uno de ellos, cómo se va llamando esos polígonos. Aparte, también nos va a servir para poder quizás encontrar el número de diagonales, o ya depende, ¿no? De las fórmulas que vamos a ir visualizando más adelante. De acuerdo a sus lados y ángulos. Tenemos un polígono equilátero, quiere decir que todos sus lados van a ser iguales. Nunca olvidarnos que X se refiere igual, lo que es látero se refiere a los lados. Estamos viendo ahí el polígono, ¿no? Que todos sus lados van a tener que ser iguales. Un polígono equiángulo. X se refiere igual ángulo a los ángulos, pues no quiere decir que sus ángulos son iguales, como se va mostrando a continuación en la siguiente figura, que cada uno de los ángulos miden iguales. Por eso ahí estamos observando que esos ángulos internos todos son ángulo alfa. Tenemos un polígono regular, quiere indicar que vamos a tener una circunferencia, del cual dentro de ello vamos a observar cualquier polígono, teniendo en cuenta también que se va a considerar, no, nunca olvidarnos, cuando es una circunferencia, debemos de encontrar lo que es el radio. Entonces, para lo cual, nosotros, pues, no hay que tenemos que considerar la O va a ser el punto centro, o sea, el centro. Tenemos ahí lo que es el radio, y este lado también el radio. Y también va formando un ángulo. Y aparte también vamos a tener otro ángulo externo que va a tener que salir. Donde O es el centro del polígono, la R es el circunradio, y se considera circunradio porque está dentro de una circunferencia, y tenemos lo que es el ángulo teta, que es el ángulo central. Aparte también, para encontrar ese ángulo teta, va a ser igual a ¿quién? A 360 grados dividido entre n. ¿Y n a qué se refiere? Es el número de lados del polígono. Quiere decir, en este caso, nosotros acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5 lados. Entonces, va a ser tener que, para poder encontrar cuánto vale el ángulo teta, lo que vamos a realizar es 360 grados, lo vamos a dividir entre 5. ¿Por qué? Porque ese polígono tiene 5 lados. Quizás puede haber 7 lados, 20 lados. Depende de la cantidad de lados que nos esté indicando nuestro polígono. Pero para poder utilizar esta fórmula, o sea, nos va a decir ya nuestro ejercicio, ¿no? Es un polígono regular, así nos va a ir indicando para poder utilizar esta fórmula, ¿no? Y esta fórmula, ¿para qué utilizamos? Para poder encontrar cuánto vale ese ángulo. Ahora vamos a ver lo que son las aplicaciones. Para todo polígono convexo de n lados, o sea, vamos a tener, en este caso, hay que estar atentos porque vamos a ir viendo ya fórmulas, ¿no? Y tener en cuenta
cuáles de las fórmulas vamos a tener que ir utilizando. Por ejemplo, acá tenemos, uno nos dice suma de ángulos internos. También vamos a ir viendo igualito, va a haber otro suma de ángulos internos, pero ¿cuál va a ser la diferencia? En este caso, la fórmula se va a tener que utilizar siempre en cuando nos diga n, o sea, es la cantidad de lados. Entonces utilizamos esta fórmula, ¿no? Que vamos a ir indicando que la suma de ángulos internos va a ser igual a ¿quién? A 180 grados multiplicado por n menos 2. 2, suma de ángulos externos. Nunca olvidarnos, pues, que la suma de ángulos externos es igual a 360 grados. Bueno, en este caso ya, pues, no se realiza nada, ¿no? Y único que vamos a realizar posiblemente en nuestro polígono nos esté mencionando los ángulos externos y lo vamos a igualar ¿a cuánto? A 360 grados. Igual, lo mismo acá también. ¿Qué vamos a realizar? Vamos a tener que sumar todos los ángulos internos y lo vamos a igualar aquí a 180 grados y todavía multiplicado por la cantidad de lados que tiene ese polígono y lo vamos a restar todavía menos 2. 3, el número de diagonales. Ahí está, ¿no? Lo que les estaba indicando cuando mencionábamos los elementos de un polígono. Es muy importante conocerlas, ¿no? La fórmula para poder encontrar el número de diagonales y las fórmulas de que el número de diagonales va a ser igual a ¿quién? N por n menos 3, todo ello dividido entre 2. Eso es para poder encontrar la cantidad de diagonales. Otro vamos a tener de un polígono regular o equiángulo, ¿no? Ahí nos va mencionando. Posiblemente no nos va a pedir, ¿no? Encontrar un ángulo interno. Y la fórmula para poder encontrar el ángulo interno es igual a ¿quién? A 180 grados multiplicado por n menos 2 dividido entre n. Y ustedes se preguntarán quizás, ¿n a qué se refiere? Acá les dice. N es la cantidad de lados que va a tener un polígono. Un ángulo externo, el ángulo externo es igual a ¿quién? A 360 grados, todo ello dividido entre ¿quién? Entre n. Y n, pues nunca olvidarnos que es la cantidad de lados que se va teniendo el polígono. Ahí están esas aplicaciones que son muy importantes que ustedes las tienen que conocer para que puedan ir utilizándolas. Ya depende del ejercicio que se les pueda ir preguntando, ¿no? En este caso, para que puedan hallar y aprender, pues, ¿no? Todas estas aplicaciones. Por eso les decía, hay que estar atentos, ¿no? En estas aplicaciones porque son muy importantes que nosotros, pues, tenemos que ir conociéndolas. Bueno, hasta el momento estamos viendo todo lo que es la parte teórica y no viendo también sus aplicaciones o las fórmulas o las propiedades que tienen que tener en cuenta. En los ejercicios de aplicación vamos a tener en cuenta el primer ejercicio. Nos dice cuánto suman los ángulos externos e internos de un icoságono. En este caso, tenemos que saber, ¿no? Icoságono, cuántos lados se va teniendo, ¿no? Para poder utilizarlas. Del cual nosotros, pues, tenemos que tener en cuenta y buscar, pues, ¿no? Icoságono, cuántos lados va teniendo. Veamos en la resolución. Donde, en este caso, un icoságono es un polígono de 20 lados. ¿No? En primer lugar, como nos pide encontrar la suma de los ángulos externos e internos, en primer lugar vamos a tener que sumar los ángulos externos, o sea, la suma de ángulos externos.
¿no? Nunca olvidarnos que la suma de los ángulos externos es igual a 360 grados, ¿no? Ese es según la fórmula que debemos de tener en cuenta. Y la suma de ángulos internos, ¿no? La fórmula es la siguiente. Que la suma del ángulo interno es igual a 180 grados multiplicado por n menos 2. En este caso, lo único que nos queda es reemplazar, ¿no? Y estamos indicando también que un icoságono es un polígono de 20 lados. Lo que nos va a quedar es reemplazar en la fórmula el valor de n, que vale 20, ¿no? Que vamos a decir que la suma del ángulo interno es igual a 180 grados, multiplicado por 20 menos 2. Y la suma del ángulo interno va a ser igual a 180 grados. Ahora 20 menos 2 sale 18. Y la suma del ángulo interno es igual a ¿cuánto? 180 por 18 o 18 por 180 multiplicando nos sale 3240 grados. Pero a nosotros no nos está pidiendo encontrar cada uno de ellos, nos está pidiendo encontrar la suma. Entonces, ¿qué quiere decir? Vamos a tener que sumar el ángulo externo más la suma de los ángulos internos. El ángulo externo vale 360 grados y le vamos a sumar más el ángulo interno que vale 3240. Sumando los dos nos sale 3600. Y eso sería la respuesta. No sé si hasta ahí tienen alguna duda en la solución de este primer ejercicio. ¿Alguna duda, jóvenes y señoritas? Miss. Bueno, parece que no tiene ninguna duda. Si es así, vamos a ir continuando. Lo que ustedes tienen que tener en cuenta y recordarse son las propiedades, ¿no? Que vamos a tener que ir utilizándolas y entender qué es lo que nos está pidiendo ayer. Vamos a ver el otro ejercicio. Nos dice allá la medida del ángulo interior del polígono regular mostrado. Y está mostrándonos ese polígono regular. ¿Cómo es lo que vamos a tener que ir desarrollándola? ¿No? Nos dice allá la medida del ángulo interior del polígono regular mostrado. Como el polígono mostrado es un pentágono, entonces vamos a ir indicando que n va a ser igual a 5. ¿No? Utilizando la fórmula. La fórmula nos dice que I es igual a 180 grados, ¿no? Multiplicado por ¿quién? N menos 2, todo ello dividido entre N. Ustedes dirán, ¿pero por qué utiliza esa fórmula? Es que acá les está diciendo, en este caso le está diciendo en el ejercicio que es un polígono regular. Entonces, como es un polígono regular y nos pide un ángulo interior, vamos a tener que utilizar esta fórmula, ¿no? Que el ángulo interior es igual a 180 grados multiplicado por n menos 2, todo ello dividido entre n. Entonces, hemos ido ya indicando, como es un pentágono, no ese polígono mostrado, y hemos indicado que n es igual a 5, lo único que nos queda es reemplazar. Donde encontremos n, vamos a poner 5. Y ahí tenemos que el ángulo interior es igual a 180 grados multiplicado por ¿quién? 5 menos 2, todo ello dividido entre 5.
Continuamos, sería 180 grados multiplicado por ¿quién? 5 menos 2 es 3. Todo ello dividido entre 5. Sería 180 grados multiplicado por 3 dividido entre 5. Desarrollando, vamos a obtener que ese ángulo interior es igual a 108 grados. Y eso sería la respuesta. Entonces, por lo tanto, acá vamos a ir indicando, ¿no?, que la medida del ángulo interior es 108 grados. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta ahí en la solución de este segundo ejercicio? Parecer creo que no hay ninguna pregunta, ninguna duda. Si es así, vamos continuando. Con otro ejercicio. Tenemos el tercer ejercicio, nos dice calcular XE, ¿no? Nos está mostrando en este caso un polígono que vamos teniendo que se va observando que es un pentágono, o sea, quiere decir que tiene 5 lados. ¿Y de qué manera vamos a tener que desarrollar? O sea, de la figura se muestra que n es igual a 5, quiere decir que el valor de n, o sea, sus lados son 5. Y hallamos la suma de ángulos interiores. Y la fórmula es la siguiente: la suma de ángulos interiores es igual a ¿quién? A 180 grados multiplicado por n menos 2. Entonces, del gráfico vamos a realizar lo siguiente. Cada uno de los ángulos vamos a tener que ir sumando. X más 20, vamos a sumar, luego X más 10, luego más X, luego X más 40, luego X más 30. Y eso lo vamos a igualar ¿a cuánto? A 180 grados multiplicado ¿por quién? Por 5 menos 2. Entonces, a continuación, lo único que nos va a quedar es ir reduciendo. En este caso, primero me refiero, pues, sumar todos los valores de X. Acá tenemos X sería 2X, con esto sería 3X, 4X, con esto vamos a tener 5X. Y vamos a ir escribiendo. 5X. Luego vamos a sumar más ¿quién? Acá tendríamos 20 más 10 es 30. Más 40 sería 70. Más 30 sería 100. Vamos a poner más 100. Más 100 grados. Y eso va a ser igual a 180 grados multiplicado por ¿quién? 5 menos 2 sale 3. Seguimos desarrollando, sería 5X más 100 eso va a ser igual 180 por 3, ¿cuántos jóvenes? 540. Está muy bien. 540. Pero nunca olvidarnos que se refiere a 540 grados. ¿Qué hacemos luego? Ponemos 5X. Va a ser igual. Este 100 que está sumando va a pasar al otro lado a restar. Entonces, en primer lugar, escribimos 540 grados menos 100 grados.
tendríamos 5x va a ser igual. ¿Cuánto es 540 menos 100? 440. 440 grados. 440 grados. Gerente. Continuación pondríamos x va a ser igual. 440 lo pasamos a dividir con el 5. Muy bien. Pondríamos 440 dividido entre 5. ¿Y cuánto es eso? 88. 88 grados. Por lo tanto, eso sería la respuesta. ¿Por qué? Nos está pidiendo calcular x. Y hemos encontrado que sale 88. Lo que va es un poco, quizás se nos hace difícil, ¿no? Es plantearlo, ¿no? Entonces, para ello, pues nosotros tenemos que tener en cuenta de qué manera se va a ir planteando, qué fórmula se va a tener que ir utilizando para poder ir obteniendo nuestro resultado. Veamos otro ejercicio. 4. Nos dice el número de diagonales de un octógono es. Un octógono. ¿Cuántos lados? 8, Miss. Ujú. Ajá, en este caso, la cantidad de lados que tiene un octógono es 8 lados. Entonces vamos a ir indicando como el polígono es un octógono, entonces n va a ser igual a 8. Quiere decir que tiene 8 lados. Y utilizando la fórmula es la siguiente, que el número de diagonales es igual a ¿quién? A n por n menos 3, todo ello dividido entre 2. Vamos a reemplazar que el valor de n vale 8, entonces vamos a decir que el número de diagonales va a ser igual a ¿quién? A 8 multiplicado por 8 menos 3 y todo ello dividido entre 2. Número de diagonales va a ser igual a 8 multiplicado por la diferencia que se ha ido obteniendo de 8 menos 3 es 5 y todo ello dividido entre 2. Para lo cual, no en este caso a continuación, lo que se está realizando es sacar su mitad, mitad de 8 y mitad de 2. 8 entre 2 sale 4. Y 2 entre 2 sale 1. Luego multiplicamos por 5, ¿no? Y 4 por 5 dividido entre 1 sigue siendo 4 20. por 5, ¿no? Entonces, por lo tanto, acá el número de diagonales va a ser igual a 20. Y eso sería la respuesta. Por eso les indicaba, no es importante conocer y saber también, o sea, en este caso, la cantidad de lados que se va a tener dependiendo de los polígonos. Lo único que nos quedaría es reemplazar en la fórmula, ¿no? Para poder encontrar cuántos diagonales va teniendo, depende ya de la figura que se nos indica. 5. Nos dice calcular x en. Nos está mostrando. Ahí es una figura, en este caso también es un pentágono que tiene 5 lados y también 5 ángulos internos, ¿no? ¿Cómo desarrollamos ahí, jóvenes y señoritas? ¿Cómo vamos a desarrollar ese ejercicio?
Del mismo modo, ¿no? Del ejercicio anterior que hemos desarrollado. O sea, de la figura vamos a ir indicando que n va a ser igual a 5 y hallamos la suma de ángulos internos. Y la fórmula es la siguiente, que la suma de los ángulos internos es igual a 180 grados multiplicado por n menos 2. Del gráfico, ¿no?, que vamos a realizar, vamos a tener que sumar todos estos ángulos internos, ¿no? Podemos empezar por cualquiera de esos ángulos internos, ¿no? De esos 5 ángulos necesariamente tenemos que ir sumando, que se va teniendo de ahí, ¿no? Donde se ha empezado de x más 10, luego lo sumo más x más 15, más x más 20, más x más 25, más x más 5, y eso es igual a ¿quién? A 180 grados multiplicado por n, que vale 5, y lo restamos menos 2. En este caso, empezamos a sumar x más x, sería 2x. Con esta x sería 3x, con esto sería 4x, y acá vamos a tener 5x. Vamos a ir escribiendo 5x. Luego, sumamos 10 más 15. 25. Más 20. 45. 45. Más 25. 70. Más 5. 75. 75. En este caso vamos a tener 75. Nos vamos a poner más 75. Sería 75 grados. Y ese es igual 180 grados multiplicado por 5 menos 2 nos sale 3. 3. Yes. Continuamos, sería 5x más 75. Y ese es igual 180 por 3, ¿cuánto es? 540. 40. 540. 540 grados. Ahora, el número 75 que está sumando va a pasar al otro lado a restar, entonces nos quedaría acá 5x. Va a ser igual 540 grados menos 75. Muy bien, 540 grados menos 75. Tendríamos 5x, va a ser igual A 465, profesora. 465. 465. 65, Miss. 465. ¿Qué hago luego? Ese 5 que está multiplicando va a pasar al otro lado a dividir. Y tendríamos 465 entre 5. 5. ¿Cuánto es eso? 93. 93, Miss. Entonces vamos a decir que x es igual a 93 grados. 93 grados. Y es lo que nos está pidiendo calcular x. Por lo tanto, esto sería la respuesta. Pasamos la solución de otro ejercicio. Tenemos 6, nos dice hallar el valor de x. Y nos va mostrando, ¿no?, el siguiente polígono. También estamos observando. En este caso tiene 5 lados, ¿no? También es un
pentágono. Entonces, en la figura vamos a ir indicando que n es igual a 5 y hallamos la suma de los ángulos interiores, ¿no? Y seguimos trabajando con esa fórmula. Que la suma de esos ángulos interiores es igual a 180 grados multiplicado por n menos 2. Pero en este caso, antes de ir reemplazando, hay que tener en cuenta, cuando ustedes observan en la figura, ¿no? Por ejemplo, acá dirán, pero no nos menciona, ¿no? Cuánto vale cada uno de los ángulos. Y nunca debemos de olvidarnos que ese ángulo vale 90 grados. Ya debemos de sobreentender que ese pequeño cuadradito mide 90 grados. Acá también serían 90 grados. Profesora, 90 grados porque está el cuadrado. Así es. Nunca debemos de olvidarnos. Ya cualquiera figura, hasta en un cuadrado, cuando ustedes tienen, puede ser en un cuadrado, ¿no? Van a observar así. Cuando observan estos pequeñitos cuadrados, quiere decir que cada cuadradito vale 90 grados. Incluso contienen un triángulo, cuando es un ángulo recto. Quiere decir que uno de sus ángulos va a formar un ángulo de 90 grados. Así como estamos observando acá en un pentágono también, que en este caso hay dos ángulos que está formando 90 grados. Ya eso nunca olvidarnos. Cuando ven un pequeño cuadrado, ese ángulo mide 90 grados, tienen que ir indicando. Por eso, acá en la figura no les está diciendo 90 grados, tan solo les muestra un pequeño cuadrado. Entonces, del gráfico, ¿qué vamos a decir? Vamos a empezar a sumar 2x más 90 más 4x más 90 y más 3x. Eso va a ser igual a ¿quién? A 180 grados multiplicado por n que vale 5 y lo restamos menos 2. Entonces, a continuación, lo único que nos queda es ir reduciendo, ¿no? Acá tenemos 2x más 4x, sería 6x. Más 3x tendríamos 9x. ¿Qué más? Tenemos acá 90 grados más 90 grados, sería más 180 grados. Y eso va a ser igual 180 grados. Y 5 menos 2, eso sale 3. O sea, lo vamos a multiplicar por 3. Acá continuamos, 9x es 9 más 180. Lo vamos a igualar por la multiplicación de 180 por 3. ¿Cuánto salía? 540. 540. Lo que realizamos, el 180 que está sumando va a pasar al otro lado. A restar. A restar, con su signo cambiado. Entonces tendríamos 9x va a ser igual 540. Y luego ese 180 que estaba sumando va a pasar al otro lado a restar, que sería menos 180 grados. Vamos a tener 9x. ¿Cuánto es 540 menos 180? 360. 360, mis. Muy bien, 360. Pero nunca olvidarnos considerar grados. Ponemos x, ese 9 que estaba multiplicando va a pasar a dividir, que sería 360 grados entre 9. ¿Cuánto es? 40, mis. 40 Pues grados, mis. 40 grados. X va a ser igual a 40 grados. 40 grados. Entonces, por lo tanto, como nos pide hallar X, esto sería la respuesta.
40 grados. Ya un último ejercicio para poder ya ir terminando con la clase. Nos dice 7. El número de diagonales de un decágono es. Veamos en la resolución. En este caso, en primer lugar, tenemos que tener en cuenta o saber decágono cuántos lados tiene. Tiene 10 lados. Ujú. 10 lados, profesor, de cada uno 10 lados. Ajá, vamos a decir, como el polígono es un decágono, entonces vamos a ir indicando, ¿no? La cantidad de lados, o n, va a ser igual a 10. Entonces, utilizando la fórmula nos dice la siguiente, que el número de diagonales es igual a ¿quién? A n por n menos 3 dividido entre 2. ¿No? Esa es la fórmula que vamos a tener que utilizar para poder saber la cantidad de diagonales que tiene un decágono. En este caso vamos a ir indicando, vamos a decir que el número de diagonales, ya, esto de acá se refiere número, la letra D, diagonales, va a ser igual n, que vale 10. 10 por 10 Por 10, y lo vamos a menos restar. 3. Menos 3 entre 2. Y todavía lo vamos a dividir entre 2. Entonces vamos a decir que el número de diagonales Es igual es igual A 10 10 multiplicado por 7. 10 menos 3, 7 7. dividido en 2. En 2. dividido entre 2. Sacamos Continuamos. mitad de 10 y de 2. Muy bien, que el número de diagonales va a ser igual. Como A indica su 5. compañera, sacamos su mitad, una vez, ahí nada más. Mitad de 10 sale 5. 5. Y de Abajo 2 De 2 es 1. 1. Entonces 5 entre 1 sería 5. 5. 5 Multiplicado por 7. por 7. 7. El número de diagonales Es igual a 35. 35. 35 mis. esto es igual a, 35. 35. vamos a decir que un decágono tiene 35 lados. Por eso es importante, ¿no? Conocer y saber, en este caso, las aplicaciones que se han ido indicando para poder encontrar, ¿no? En este caso, la cantidad de diagonales, quizás la suma del ángulos internos, externos. Esto sería la respuesta. Entonces, ustedes tienen que recordar todas estas aplicaciones. Por eso les decía, ¿no? Hay que tener en cuenta todas esas fórmulas para poder utilizarlas, y ahí depende del ejercicio para poder ir reemplazando, ¿no? En este caso, tener en cuenta si les pregunta la suma de ángulos internos, ¿no? Tener en cuenta y decir, pues, la suma de ángulos internos es igual a 180 grados multiplicado por n menos 2. Si me pidieran suma de ángulos externos, va a ser suma de ángulos externos igual a 360 grados. Quizás por ahí algunos ejercicios les van a mostrar los ángulos externos, ¿no? Entonces ustedes suman esos ángulos externos y lo van a igualar a 360 grados. O sea, muy similar que lo que hemos estado desarrollando los ángulos internos, van a desarrollar también lo que son los ángulos externos. Como acabamos de ver hace un momento recién lo que es el número de diagonales, la fórmula es pues la siguiente, ¿no? Que el número de diagonales es igual a n por n menos 2, menos 3 y todo ello dividido entre 2. Y en un polígono regular o equiángulo, o sea, siempre les va a ir indicando, ¿no? Les va a decir es un polígono regular o quizás les va a decir es un polígono equiángulo.
lo que van a tener que utilizar, ¿no? Si en caso les pide el ángulo interno, utilizan la siguiente fórmula. Que el ángulo interno es igual a 180 grados multiplicado por n menos 2 dividido entre n. Si en caso les pidiera el ángulo externo, entonces van a decir que el ángulo externo va a ser igual a 360 grados dividido entre n. Pero nunca olvidarnos que el valor de n es la cantidad de lados que va a tener cualquier polígono. Bueno, jóvenes, eso sería todo con respecto a la clase del día de hoy, ¿no? Si en caso por ahí tuvieran ya alguna duda, me van escribiendo a mi número personal para poder ayudarles en las dudas que ustedes puedan ir teniendo. Ya nos estaríamos viendo en la siguiente clase. Hasta luego, jóvenes. Bien, Miss, hasta luego. Hasta luego, Miss. Hasta luego. Hasta luego, Miss. Hasta